Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, solo para poner un equilibrio, ¿verdad? Porque si no va a salir de aquí, ay, estoy enfermo porque tal vez estoy lleno de amarguras. No, yo entiendo también, ¿verdad?, que la palabra nos enseña a nosotros, y por eso lo decía al principio, ¿verdad?, que así como Job también fue llevado a la prueba, pues obviamente el Señor nos lleva a las pruebas a nosotros, permitiendo que las enfermedades lleguen, ¿verdad?, a fin de ser aprobados para otras cosas, ¿verdad?, para que salgamos hacia adelante. Así que nadie se sienta, por favor, conmigo, ¿verdad?, pero yo creo que de alguna manera algunas causas, ¿verdad?, de ciertas enfermedades son por ello. Amén. Pero yo no quiero hablar de eso esta noche, sino que quiero platicar con usted acerca de unos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón a causa de una pregunta que hacía Zulay el día miércoles, ¿verdad?, que realmente para mí fue, abrió me abrió un panorama para poder quizá llegar al entendido que yo anhelaba. Poder empezar valga la redundancia, a entender la situación que yo quisiera entender, que yo quiero entender. Claro, hay muchas cosas que necesitamos en esto, entender. Y ahorita voy a ir hacia lo que le quiero decir, pero el asunto es que la pregunta fue, ¿por qué servimos? Esa fue la pregunta. Y entonces yo no sé si usted se ha preguntado por qué servimos, ¿verdad? O por qué sirve usted. Y a qué le llamamos servicio, ¿verdad? Porque si algo es terrible en este tiempo, hermano, es que la gente cree que sirve, digamos, a un ministro en específico, que sirve a una iglesia, no porque no se sirva a la iglesia, sino que se sirve más a la iglesia que a Dios que instauró la iglesia. Gracias a Dios aquí yo espero que no sea la situación, ¿verdad? O estoy casi seguro que no es así. Nosotros servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero debemos de llegar a tener quizá, digamos, un poco más metido a profundidad el por qué servimos. Porque fíjense que si alguna de las cosas, yo me he dado cuenta por los años que el Señor me ha permitido estar sirviéndole en diferentes lugares y en diferentes áreas, yo me doy cuenta que la gente llega quizá hasta menospreciar el servicio. Y digamos, hay ciertas áreas, o cuando digo de menospreciar el servicio, es porque digamos, a todos les gusta servir en el púlpito, ¿verdad? Predicando, estando en la alabanza, y cualquier otra cosa que se haga en el púlpito. A muchos, yo creo que a la mayoría le llama la atención eso, ¿eh? Pero digamos, poca gente sirve, digamos, allá en lo secreto, ¿eh? Poca gente es la que se mete digamos, a orar, a adorar, a suplicarle al Señor, ¿verdad? Digamos, en el tiempo de la palabra, cuando precisamente los que estamos aquí y somos exhibidos, estamos siendo respaldados por una oración, ¿verdad? Digamos, una de las cosas que en mi corazón ha estado por mucho tiempo, yo creo que algunos hermanos, quizás sin decírselos, ¿verdad?, lo han estado haciendo, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Obviamente no le voy a decir quiénes, pero porque creo que es un servicio en secreto, ¿verdad? Han estado orando por mi vida, y han estado orando por la vida del desarrollo de las cosas de la iglesia, del servicio de la iglesia, porque digamos, aún los que ponen, digamos, los Kleenex, los que levantan las sillas, los que pasan las vacuum, y cada una de esas cosas, el que está en sonido, o los que están en sonido, hermano, no digamos, pues, los que están con niños en la cafetería, etcétera, todo eso es un servicio. Todo eso es un servicio, y necesitamos nosotros llegar a entender, hermano, que ningún servicio es superior a otro. La diferencia nada más es el lugar. Uno es más visible que otro, pero que sea mayor uno que el otro, no, en cuanto al servicio. Y ahorita voy a
platicar con usted entonces acerca de la sobrenaturalidad del servicio. Así le titulé yo a este tema, la sobrenaturalidad del servicio. Tal vez porque no, si quiere llamarlo así, no encontré la exactitud, el nombre exacto que hubiese querido ponerle, pero de todas maneras creo que esto es lo que más se apega a lo que anhelo transmitirle, la sobrenaturalidad del servicio. Entonces quiero que vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 7, verso 16. Hay muchas cosas que debemos nosotros de ver acerca del servicio, y yo espero con todo mi corazón podérselo transmitir de una manera clara, al menos hasta donde el Señor nos permita. Y usted se va a dar cuenta de algo, hermano, que de veras a mí me llegó a mi corazón, porque creo que nosotros precisamente debemos de llegar a esos niveles, ¿verdad? A esos niveles. Sí. Se oye ahí, a la bocina se oye de repente, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ya vamos a arreglar el sonido, hermano, no se preocupe. Bueno, nosotros lo desarreglamos ayer, ¿verdad? Pero ya va a venir el hermano a arreglarlo. Entonces, Éxodo capítulo 7, verso 16, quiero que usted, y yo tal vez no quiero tanto como predicárselo, sino que como enseñarle, ¿va? Regularmente los viernes son como más enseñanza que predicación. Entonces quiero tratar de enseñarle algunas cosas en el nombre de Jesús, porque creo que esto nos va a llevar a nosotros a visualizar de una manera distinta el servicio, lo que es servir a Dios en el área que usted esté. Amén. Aún así vaya usted a lavar baños, se va a dar cuenta que si nosotros elevamos el servicio a esta categoría que Dios nos enseña, hermano, vamos a estar en otro nivel, así de fácil, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, Éxodo 7:16 dice, esto es hablando el Señor a Moisés, obviamente que él fue enviado a que le hablara a Faraón, porque lo que quería el Señor era liberar a su pueblo. Diga conmigo, liberar a su pueblo. Ok, entonces dice, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Esa fue la segunda vez o la tercera vez que se lo dijo. Porque cuando llegó la primera vez y se presentó ante Faraón, le preguntó qué era lo que quería. La primera vez le dijo que era para ir a adorar al Señor. Bueno, parte del servicio, para ir a hacer fiesta. Y esas son cosas que ya ahorita vamos a ver. Entonces, Moisés llega con Faraón, y si usted se da cuenta, lo primero que observamos en el contexto de esto que estamos hablando es que había un pueblo que estaba cautivo, había un pueblo que estaba esclavizado, ¿sí? Pero, digamos, era una esclavitud bajo un régimen impuesto. Entonces, cuando nosotros analizamos, hermano amado, la palabra, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios quiere es llevar a su pueblo al desierto para que sirva. Primero, para que le haga fiesta, que es parte de un servicio. Y ahorita voy a ir a qué significa servir, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le dice a Moisés, ve y dile otra vez a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque lo que yo quiero es que me sirva. Si no estoy mal, cuando usted busca esa frase, creo que se lo dijo 3 o 5 veces a Faraón. Usted puede buscar, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tal vez alguien me lo corrobora, pero no sé si fue 4 veces se lo dijo. Ok, entonces, fíjese que fue enfático en decirle el Señor que lo que quería era que fuera a servir. Entonces,
Dios lo que hace a través del servicio, digamos, una de las cosas que hace inicialmente es que nos libra de la mano del faraón. Es decir, que nos saca de esclavitud. Cuando nosotros servimos a Dios, eso nos lleva al nivel de la liberación. Y ahorita usted se va a dar cuenta cómo es esa sobrenaturalidad del servicio. Porque no solamente, yo quiero por favor hermano enfatizar mucho el hecho de que servir es algo importantísimo. Servir es algo importantísimo. De hecho, yo creo que ninguno dentro de la congregación debería de dejar de servir. O debería de estar ocioso haciendo nada, ¿verdad? Todos deberíamos de estar sirviendo, pero bueno, eso ya es un criterio de cada uno y según lo que usted y el Espíritu Santo permita que haga en su vida. Ok, entonces, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ok, entonces, Éxodo capítulo 3, vaya conmigo por favor. Versos número 11 y 12. Dice la palabra del Señor, ahí estaba cerquita, ¿verdad? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Entonces fíjese que el servicio es una señal de que Dios ha enviado un libertador a nuestra vida. Es decir, cuando se presenta Cristo a nuestra vida es porque Dios, el hecho de servir a Dios es una señal de lo que Cristo, del poder de Jesucristo en nuestras vidas. Y ahorita sigamos leyendo. Dice, yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, oiga, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sí me doy a entender? Hermano, cuando usted sirve a Dios, cuando usted y yo servimos a Dios, lo que estamos manifestando es la salvación de Jesucristo en nuestras vidas a través de la sangre del Cordero, del sacrificio de Cristo Jesús sobre la cruz. ¿Será que me está entendiendo? Ok, entonces, una de las cosas que yo quiero poner aquí, cuando le dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, entonces serviréis. Esa palabra serviréis viene de la raíz hebrea abad. Esa palabra abad es una raíz primaria que lo que significa es trabajar en todo sentido. Trabajar en todo sentido. Entonces, dése cuenta usted, hermano amado, y aquí quiero tal vez, como le he dicho en otras veces, ¿verdad? Tal vez ser defensa del Barcelona y patear un par de espinillas, ¿verdad? Porque cuando a nosotros nos hablan de servir en las cosas del Señor, de ir a la casa del Señor y dejar de servir por un momento a los egipcios, es decir, cuando, lo voy a poner así más claro, cuando hay gente que prefiere hacer horas extras que ir a la iglesia y servir. Bueno, no es el caso suyo, no se sienta aludido, ¿verdad? Porque usted está aquí, ¿verdad? Pero tal vez dentro de los que no vinieron les pasa, ¿verdad? Tal vez estoy diciendo, no estoy diciendo que sea así. Pero hermano, cuando se prefiere unas horas extras, cuando se prefiere un segundo trabajo, cuando se prefiere, claro, estoy hablando de gente que ya ha conocido a Cristo, ¿verdad? De que no ha reconocido al Señor, pues no le podemos pedir mucho, ¿verdad? No sabe de esto. Pero una vez, por eso está diciendo aquí, esto te será por señal. La señal es el servicio. El servicio es una señal, hermano.
Se lo voy a poner aún más crítico. El servicio a Dios es una señal de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vendrán hombres amadores de sí mismos. Es decir, ellos se van a querer servir a sí mismos siempre. Y ese fue el pensamiento de Satanás. Ahorita se lo voy a comprobar. Espérenme un ratito. Ok, entonces, abad, que es la raíz primaria, significa trabajar en todo sentido. Por implicación, esto es servir, oiga bien, arar, cultivar. Entre paréntesis ponen ellos causativamente, es esclavizar. Pero eso es una causa. La esclavización es una causa del servicio. ¿Por qué digo esto? Porque digamos el servicio en Egipto la esclavitud en Egipto fue una causa de en principio estar sirviendo. Porque usted recordará que José fue el que llegó y empezó a servir al faraón, era el segundo de faraón. Y entonces cuando él se reconcilia con su familia, con todos ellos, se los lleva a la mejor parte de Egipto, que era Gosén. Y ahí ellos estaban sirviendo y trabajaban, porque al decir servir, estamos diciendo que es servir, que es que otra cosa, arar, que es cultivar, y cuando usted busca, ahí se va a dar cuenta que ellos trabajaban las tierras. Y eran también, obviamente, ellos eran pastores, ¿verdad? Se dedicaban a eso, pero al cultivo de la tierra también. Y estaban en Gosén. Entonces el pueblo de Israel empezó a crecer. Y por el mismo servicio los llevaron a cautividad, más bien lo llevaron a esclavitud. Porque entonces se aprovecharon de ellos. En el caso del Señor, también Él desea que nosotros lleguemos a ser esclavizados. Óigame con oídos circuncidados y según lo que la Biblia dice. Esclavizados conforme nosotros vamos sirviendo. Pero esclavizados ¿cómo? Por el amor a ese trabajo. Porque mire, hermano, decía un cantautor guatemalteco, ¿verdad? Que tal vez usted sabe a quién me refiero. Que el peor trabajo es hacer aquel que no nos gusta hacer. Porque cuando a él le preguntaron, ¿y usted cómo se siente en su trabajo? Bueno, dijo él, para mí esto no es un trabajo, esto es un deleite, dijo. Lo que pasa es que le llaman trabajo, pero el peor trabajo es aquel que uno hace sin tener el deleite de hacerlo. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, y aquellos que pudieron, que estuvieron, creo que hace algunos lunes atrás, nos dijimos nosotros, o les estaba explicando, que nosotros vamos de la vida biológica que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque nosotros vamos de esta vida, bios, hacia una vida soy, ¿verdad? Porque esta es la vida del hombre, o del humano, pues, ¿verdad? Del humano. Y esta es la vida de Dios. Entonces explicábamos que la vida de Dios, que es la vida eterna, esa vida eterna, hermano, ahí se trabaja, porque algunos piensan, cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a andar así con un arpa y alitas, ¿verdad? No, vamos a estar sirviendo. Vamos a estar sirviendo. Lo único es que en la vida de Dios, que es esta vida Zoe, ¿verdad? O espiritual, la que nosotros estamos empezando a reconocer, a vivir, aquí todo trabajo es por deleite. Por deleite. Porque cuando usted ve que el Señor Jesús llama a sus discípulos, estando ellos y ya resucitado, les habla y les dice, hijitos, ¿qué tenéis? ¿Tenéis algo de comer? Y se recuerda usted que ahí Juan le dice a Pedro, es el Señor, y ya llegan a la orilla, pero dice que cuando ellos llegaron a la orilla, él ya tenía un pez
asado para darles con miel. Y comió con ellos, dice la palabra. Pero ya no comió porque tenía necesidad, sino porque era un deleite. Es decir, no tenía una necesidad de hacerlo. Y esa es la vida a la que nosotros vamos. Pero estoy explicando esto porque entonces, hermano, el servir a Dios por causalidad se llama eso. Es decir, va a ser una causa para llevarnos a ser esclavos de Él. Por el amor a ese deleite de servirle. ¿Sí me doy a entender, hermano? Cuando hablo de ese tipo de esclavitud. Entonces, porque digamos, eso está representado en la palabra cuando dice que si algún esclavo era bien tratado en una casa, entonces al final de su tiempo llegaba la liberación, por ejemplo, los 50 años, esto tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? La liberación. Llegaba el jubileo. Y entonces le decían al esclavo, te puedes ir. Entonces se iba, lo dejaban, que se fuera. Y entonces venía el esclavo y decía, es que la verdad es de que me gusta estar aquí con ustedes. Yo no me quiero ir, me tratan bien, como igual que ustedes. Pues sí, es cierto que a las 2, 3 de la mañana me levantan, pero es un deleite, me gusta estar aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer para quedarme? O sea, le decían, bueno, vamos a la puerta de la ciudad y ahí te horadamos la oreja. Le hacían un hoyo. Eso era lo que hacían. No le ponían aretes, ¿va? Sino que le hacían un hoyo. Y entonces el esclavo quedaba bajo servicio de esa casa, pero por amor. Y de hecho el esclavo hacía todos los oficios de esclavo. Pero, por ejemplo, si él quería, se podía sentar, echar su break. Y nadie le decía ya nada. ¿Sí me doy a entender? Es decir, ya su servicio era por deleite, porque le gustaba el buen trato, porque él se sentía bien en aquella casa. Entonces, por causalidad, nuestro servicio debería llegar a ese extremo. O a esa finalidad. Vivir para siempre en la casa del Señor. Pero como a veces, por eso le decía, como a veces se llega tal vez a menospreciar, tal vez no sería la palabra más adecuada, pero si usted encuentra alguna mejor, aplíquesela, a menospreciar el servicio. Entonces, por causalidad, nosotros no llegamos a ser esclavos del Señor. Entonces, pero por opresión, sí se llega a ser esclavo del mundo. Porque entonces dice, la situación se viene más cruda, aquí hay que trabajar el doble. No, porque eso es pensar a la manera del mundo, eso es todavía vivir en la casa del diablo. Así fácil, pues en la casa de oscuridad, pues para que no se le haga así tan de una vez, ¿va? En las tinieblas. Pero en la casa de luz, en la casa de Dios, no se mueve así la situación, hermano. Las cosas no se mueven así. Entonces, si nos volvemos esclavos de Él, ¿sabe qué? Vamos a estar así como los jornaleros de la casa del Padre, allá en Lucas capítulo 15. ¿Se recuerda qué fue lo que dijo el hijo? ¿Ah? Él dijo que quería ser como uno de los jornaleros, que lo rebajaran a ser uno de los jornaleros. ¿Pero por qué? Que dijo, el más pequeño, lo voy a decir así pues, el más gacho de todos los jornaleros, tiene suficiente comida. No le hace falta en la casa de mi Padre. Entonces, yo le pregunto, ¿no será que entonces nosotros, no siendo jornaleros, no siendo nosotros, no teniendo esa categoría de servicio, sino siendo hijos, nos va a hacer falta algo? Pero ese es uno, así como, ya me imagino que cuando le ofrezcan horas extras se va a ir volado. Pero sigamos aquí mejor. Hermano, Dios nos va a sostener. Yo lo que quiero que usted entienda es que mientras más servimos aquí en la casa del Señor y al Señor,
Me refiero aquí porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y me refiero aquí porque usted mismo es una piedra viva. Y me refiero aquí porque el Señor ha establecido un nombre en este lugar. Aunque nos movamos a otro edificio. Pero Él ha establecido en este lugar. ¿Sí me doy a entender? No lugar de edificio, lugar usted. Ok, entonces cuando nosotros, hermano, servimos y servimos y servimos y servimos y volvemos a servir y seguimos sirviendo, entonces vamos a llegar nosotros, hermano, a tener un grado de sobrenaturalidad. Y ahorita le voy a explicar por qué digo esto. Ok, entonces ese es, por causalidad, es esclavizar. Ahora, oiga esto, significa adorar. Entonces su adoración es un servicio, es una de las facetas del servicio. Por eso es que aquel que no adora está, bueno, sí está sirviendo tal vez en otra cosa, pero no está llegando a la adoración, a la plenitud de la adoración. Porque todo esto que yo le voy a decir es un todo. Son muchas cosas que lo llevan a un todo, que es la plenitud del servicio. ¿Ok? Entonces, y ese servicio nos va a llevar entonces a otro nivel, al nivel de la sobrenaturalidad en Dios. Ok, entonces, ¿qué significa adorar? Oiga, ¿qué significa arar? Arar. ¿Sí sabe qué es arar, verdad? ¿Quién no sabe qué es arar? Ok, por esas manos que se levantan sinceras. Arar es lo que se hace para cultivar, para llegar a sembrar. Lo que hacen es que, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no en todos lados. Pero lo que se hacía antes era que se agarraba una como nail, ¿verdad? Una como uña, así grandotota de hierro. Y entonces se ponían dos bueyes y se les amarraba eso. Y entonces se les pegaba a los bueyes y ellos comenzaban a caminar, y entonces esa uña, lo que iba haciendo era abrir un hoyo, una zanja, un surco, no sé cómo se diga en inglés. ¿Ah? ¿No sabe cómo se dice en inglés? Un surcation, dice la hermana. Está bien. Ok, entonces lo que hace, bueno, como usted lo sabe, aunque no me lo diga, entonces iba abriendo un hoyo. Así. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces iba sacando así. Y entonces dejaba un camino, porque en medio de ir sacándolo, eso iba sacando las piedras que no servían, que iban a obstaculizar el crecimiento de la semilla. Entonces, una vez que ya estaba arado, ¿verdad?, el suelo, entonces ellos empezaban a sembrar, porque la tierra también ya estaba más floja, más loose, ¿verdad? Y entonces se podía sembrar más fácilmente. Eso es arar, ¿verdad? Pero obviamente el trabajo de arar es un trabajo, ¿verdad? Lleva tiempo. Aunque se haga con máquinas en este tiempo, hay unos enormes tractores, ¿verdad?, que tienen atrás ya no una, sino 20, 30, esas cosas, ¿verdad? Pero de todas maneras, imagínese usted en unas 1000 hectáreas, ¿verdad? O, no sé, bueno, las hectáreas no sé si se manejan aquí, pero digamos en un campo gigantesco, de todas maneras va a llevar horas para ir, venir y volver a hacerlo, ¿verdad? Tal vez días. Entonces es un trabajo el que se tiene que estar haciendo. Ok, eso es parte de servir, que es arar. También culto. Esto que hoy hacemos, hermano, un culto para nosotros, es un trabajo, es un servir a Dios. Cuando usted se presenta al culto, cuando usted le hace un culto a Dios, entonces eso es un trabajo, eso es un servicio. Eso es parte de servir. Incluso usted puede hacer un culto en su casa, porque el culto no es otra cosa más que llegar delante de Dios y adorarle y bendecirle y exaltarle, hacerle fiesta, etcétera. Eso lo puede hacer usted en su casa también, orar en casa. Todo eso es un culto que yo le rindo al Señor, ¿ok? Entonces,
significa un culto, es desempeñar. Es decir, cuando usted tiene cuando ha llegado el llamado de Dios a su vida. Por ejemplo, usted sabe que el Señor lo llamó a predicar en las calles. O que lo llamó a llevar el evangelio, qué sé yo, a través del Facebook. Que lo llamó a hablarle de uno en uno a sus compañeros donde trabaja o donde estudia. Y usted no lo hace, entonces no está sirviendo. Porque eso es parte del servicio, es desempeñar, es desarrollar a lo que me llamaron a hacer. Perdón, a hacer, para que se oiga bien, ¿verdad? No hacer, sino a hacer. Que me va a llevar a hacer lo que Dios quiere que sea. Ok, entonces, como le dije que esto es una enseñanza más que una predicación. Por eso estoy tratando de ir despacito. Es ejercer. Es ser esclava. Es honrar. Es ser librador. Es labrar. Es, oiga, ministrar. Es prestar. Es servidumbre. Servidumbre es pues obviamente como los siervos, ¿verdad? Como los que hablan, como la gente que sirve dentro de una casa, por ejemplo, es una servidumbre. Es servir, es ser siervo, es sujetar, es trabajador y es trabajar. Todo eso significa servir. Abad, es la palabra abad. Ok, entonces sigamos porque todavía me falta mucho que explicarle. A ver hasta dónde llego cuando sean las 12. Dios, ok, entonces dice, esto servirá por señal, esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Diga conmigo, este monte. Ok, entonces, la palabra monte es una palabra, ahí la palabra que se utiliza monte es una palabra que se lee ar, que es H-A-R. Esa palabra monte, hermano, significa una cordillera, es decir, una sucesión de montes, muchos montes pegados, como una región montañosa, que aquí casi no se ve, pero por ejemplo usted va a Colorado y se va a dar cuenta, ¿verdad? Que digamos ahí existen los Rockies, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca he ido, pero pues los he visto pues, en fotos, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, en Guatemala, usted agarra aquí al sur, pasandito ya, digamos, Nuevo León, y ya empieza a ver usted, o en Nuevo León ya empieza a ver usted, en México, montes, montañas. Pero no son uno, sino son un montón, así, ¿verdad? Entonces, esa es una cordillera, eso es una región montañosa, y obviamente es un monte, ¿va? Ok, entonces póngale atención a eso de los montes. Un día de estos vamos a hablar de los montes también, si Dios permite. Entonces vaya conmigo, por favor, a Habacuc 3:19. Hermano, ¿y eso dónde queda? Bueno, usted busca su índice en el principio de la Biblia y va a ver una abreviatura que es HAB, eso es Habacuc. En inglés no sé cómo se dice, Habacuc o algo así. Habacuc, va, así mero, como usted lo pronunció, con ese inglés fluido. Ok, entonces, así. Va y busca Habacuc capítulo 3, es de los profetas menores que le llaman, ¿verdad? Le llaman profetas menores y mayores no por el hecho de que hayan sido uno más que el otro, sino por la cantidad que escribieron. Dicho sea de paso, para su acervo cultural, ¿verdad? Entonces, dice Habacuc 3:19, ¿lo tiene? Jehová el Señor es mi fortaleza. Y entonces aquí quiero hacer una relación entre que la Biblia dice que el gozo del Señor también es nuestra fortaleza. ¿Verdad que sí?
Entonces, el Señor es nuestra fortaleza, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, por eso le decía que muchas de las enfermedades que pueden venir, y no solo de las enfermedades, pues de todas las cosas que nos pueden sobrevenir, nosotros podemos ser librados de ello. Y es que ya ahorita lo voy a llevar, hermano, a ver esto de la sanidad. Porque es una fortaleza la que el Señor hace alrededor de nosotros. Cuando estamos gozosos, hay una fortaleza a nuestro alrededor que no nos va a permitir a nosotros estar enfermos. Entonces, por eso es necesario, mire, que dentro de nosotros salga toda amargura, salga toda dolencia, salga todo pensamiento que nos hace a nosotros, hermano, estar preocupados y no ocupados. ¿Sí? Ok, entonces, dice aquí, Habacuc, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Siervas con C, ¿verdad? La diferencia entre siervas con S al principio y siervas con C es que sierva es un cervatillo, es un venado, es un deer. Eso es un ciervo, una sierva, pues obviamente es la hembra, ¿verdad? Con C es una sierva, es un animalito. Con S es alguien que sirve. Pero hace esa relación, por lo que le voy a decir. Recuérdese que la señal era que sobre el monte, ¿qué iba a pasar? No, a servirle. Es que decir adorar solo sería una parte del servicio. Y leímos muchas cosas que iban a hacer sobre el monte. Alguien podría decir, ¿y cuál era ese monte? El monte Horeb. Cuando usted ve el monte Horeb, no era solo un monte, era una región montañosa que se llamaba Horeb. Entonces, vengamos aquí. Horeb significa desolado. Por eso es que él los llevó al desierto. Pero es porque en el desierto, mire hermano, es que tantas cosas que hay que decir, pero en el desierto, estando solo, seguramente si usted se encuentra a alguien en el desierto, si ese alguien le empieza a hablar, le va a poner atención, porque no haya nadie más quien oír. ¿Verdad que sí? Y es la única compañía que usted tiene. Entonces por eso es que el Señor nos lleva a los desiertos, para que le oigamos. Porque en medio de la multitud, en medio de las cosas del mundo, en medio del sistema que el mundo tiene, hermano, hay mucha bulla y no se oye. Entonces por eso lo lleva uno a esa región montañosa de Horeb, a un lugar desolado. Por eso dice la Biblia, y te llevaré al desierto y ahí te hablaré de mis amores. La iglesia que se queda de alguna manera también dice la Biblia que va, y la que se va a ser llevada al desierto. Eso está en Apocalipsis, usted léalo y entienda esto, con esto que le estoy diciendo. El servicio es algo extraordinario, extraordinario. Es algo sobrenatural, que incluso nos va a hacer partícipes de su venida. Ok, entonces, dice aquí, hace mis pies como de sierva. Lo mismo puede usted ver que está en el libro de los Salmos. Déjenme ver si lo apunté. Sí. Y en mis alturas me hace andar. Salmos 18:33 y 2 Samuel 22:34 está la misma frase. Pero ahí quédese en Habacuc, no se preocupe. Porque dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas, diga conmigo mis alturas. Mire hermano, si estamos diciendo que un monte, y por eso a mí me gusta mucho esto, el logo. ¿Sabe por qué? Porque estos son 3 montes. Entonces, que representa muchas cosas. El logo, no vaya a creer usted que le salió por casualidad a las hermanas que lo pusieron. Yo creo que fue una inspiración del Espíritu, aunque ellas no lo hayan visto así nunca.
Pero es que significa mucho. Ok, entonces, usted dirá, usted anda viendo micos aparejados o moros con tranchetes, dicen por ahí, va. Lo que usted quiera. Pero cuando el Espíritu habla y hace, hace. Ok, entonces, aquí están los montes, mire. Entonces, esta es una región montañosa. Esto es el monte. Montes. Entonces quiere decir que lo que está aquí abajo, esto se llama valle. O, bueno, planicie, ¿verdad? La planicie es aquí. El valle es hacia abajo. Ok. Entonces, hermano amado, la Biblia dice ahí, Él hace mis pies como de sierva. Y me hace andar ¿en dónde? Perdón. Si esto es la planicie, bueno, llamémosle planicie o el valle, ¿dónde son las alturas? Aquí. Arriba. En el monte. Entonces, cuando usted, mire pues, y esto te haré por señal. ¿Cuál era la señal? ¿Ah? ¿Qué? Servir en el monte. Servir en el monte. Es decir, ya dijimos, la señal es Cristo en nosotros cuando le recibimos a Él. Y entonces nosotros nos volvemos esa señal de su poder, de la transformación. Pero ¿dónde lo van a ver? ¿Cuándo? Cuando sean puestos los pies sobre los montes. Entonces, servir a Dios lo lleva a uno a las alturas. Lo lleva a uno a los montes. Por eso le puse la sobrenaturalidad del servicio. ¿Por qué? Porque cuando usted recordará que la Biblia declara que el Señor Jesús se fue a orar y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Verdad que sí? Ok, se lo lleva, pero cuando llegan a ese lugar, dice que fueron llevados a un monte. Pero ese monte no era literal. Ese monte era un monte espiritual, lo sacaron de la tierra. Porque dice la Biblia que ahí Él se transfiguró. Porque estaba sirviendo al Padre. ¿Por qué estaba sirviendo al Padre el Señor Jesús? Porque Él estaba desarrollando, desempeñando. Yo no sé si usted apuntó eso, pero si no, se lo voy a volver a leer nada más, para que de la raíz abad, que significa trabajar en todo sentido, por implicación servir, arar, cultivar, por causalidad esclavizar, que es adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, todo eso lo estaba haciendo el Señor Jesús. Esclava, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajar. O trabajador, perdón, y trabajar. Todo eso es servir. Entonces, el Señor Jesús estaba sirviendo al Padre. Porque Él llegó entonces al monte y fue transfigurado. Cuando el Señor dice, Él nos puso a nosotros pies como de sierva, porque como, tal vez si alguien me puede buscar por favor, donde habla de las, creo en Job habla de eso, pero también el libro de los Salmos, y no me acuerdo qué otro libro, habla de las cabras monteses. Fíjese que las cabras monteses, lástima que yo no, hasta ahorita me está viniendo ese pensamiento, pero por el Espíritu, pero quiero decirle, usted busque en su casa fotos de cabras monteses o de ciervas monteses. A ver si, tal vez si alguien me ayuda allá con los micrófonos también, por favor, hermanos, allá, corriendín, si fuera tan amable. Ahí hay uno y el otro también, por favor. Solo para que lo podamos leer. Ahí, hermano, levante su mano y cualquiera que lo tenga. Dice,
¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Puedes contar los meses de su gestión? De su gestación. Va, dejémoslo ahí. ¿Encontró algún otro lugar donde hable de las cabras monteses? A ver, leámoslo por favor. Los montes son altos, son para las cabras monteses. Oiga, los montes son altos y son para quién? Las cabras monteses. Hágame un favor, vuelva a ver al hermano que tiene al lado suyo y le va a ver cara de cabra montés. ¿Qué más dice? Las peñas son refugio para los tejones. Va. Entonces, ¿sabe por qué nos dan pies como de cierva? Cuando usted va a buscar esa palabra cierva, se va a dar cuenta que está incluida las cabras monteses. Esas cabras monteses, usted vaya al diccionario o pues ahí a las fotos de internet y se va a dar cuenta que esas cabras, hermano, se pueden parar en un pedacito. Así, yo no le voy a, tal vez estoy hasta exagerando el tamaño, pero de este tamaño, mire, así. Ahí ellas pueden estar con sus 4 patas. En unos precipicios, hermano, terribles. Pero ahí está. Y como que sin nada está. ¿Sabe por qué? Por el tipo de pezuña que tienen. Entonces, por eso dice el Señor, yo lo que quiero es llevarlos. Ahora, ¿qué calza nuestra vida según la palabra? El Evangelio de la paz. Entonces, quiere decir que nosotros somos llevados a las peñas o a lo más alto de los montes con pies como de ciervas. Nos ponen un tipo de pezuñas, un tipo de calzado diferente a los del mundo. Y ese calzado se llama el Evangelio del Señor. Ahora, déjeme decirle, la palabra, y este es tremendo, hermano, porque la palabra siervas viene de la raíz, o no de la raíz, sino de la palabra. Ahorita le voy leyendo varias cosas hasta llegar a la raíz. Viene primariamente de Ayalá, no Cayalá, ¿va? Eso está en Guate. Ayalá. Que es una cabra, venado, hembra o sierva. Por eso le decía, haces mis pies como de sierva. Es cabra o venado, hembra, o sea, una sierva. Que viene de una siguiente palabra, un derivado de ayal. Esa palabra ayal es en el sentido de carnero, siervo o un venado macho, cervatillo o siervo. Y usted dirá, ¿y eso qué siervo? Viene todavía de un derivado que es ágil, como agil, ¿verdad? Solo que tirado la ágil, que significa fuerza. De aquí, cualquier cosa fuerte. Específicamente dice, un jefe políticamente hablando, también un carnero por su fuerza. Es una pilastra como apoyo fuerte. Hermano, de veras que. Un roble u otro árbol fuerte. Árbol, encina, carnero, poderoso, poste, umbral, valiente. Mire todo de dónde viene la palabra sierva. Ahora, esto nos lleva a nosotros, hermano. Si hicieron unas horas para que le explique, ¿va? Ok. Eso, amén, para los que dijeron amén se quedan. Entonces, esto nos lleva a algo. Por eso es que el Señor dijo que Abraham había visto su día.
Porque cuando usted va a ver, dice que el Señor fue llevado al monte de la calavera. Y ahí fue subido. Porque Él era el carnero que estaba trabado cuando Abraham fue a hacer su sacrificio con su hijo. ¿Sí se recuerda? Dice la Biblia que no era un cordero, era un carnero. Por eso es que él vio su día. Pero ¿qué día fue el que vio Abraham? No solamente el día, fíjese que a Abraham le enseñaron el día de la muerte de Cristo en su hijo. Pero también le enseñaron el día grande y terrible del Señor que viene. Cuando vaya a poner en el milenio su reinado. Porque ahí ya no viene como cordero, dice la Biblia, sino que viene con un cinto, con un cinto, ¿verdad? Que en su muslo dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí ya viene como el fuerte, como el poderoso. Viene como el carnero que estaba trabado. Yo no sé si me estoy dando a entender. Ok, entonces, hermano amado, ahí vio él el servicio de Cristo para con el Padre. Y entonces, ese servicio, por eso mire, el servicio es algo sobrenatural. Servir a Dios lo lleva a uno a otro nivel. Porque entonces nos lleva a nosotros a las alturas. Nos lleva a los montes. ¿De dónde viene el Señor Jesús? Cuando viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ah? Viene de Sión. Y en Sión está un monte. Por eso entonces Él viene del monte de Sión. Entonces, cuando habla del ayil o del ágil, está hablando, oiga, de la fuerza. Entonces, si yo veo eso, quiere decir que mi servicio me hace fuerte. Después de eso, y por eso le hablaba, que si nosotros servimos al Señor, hermano, y nos hacemos fuertes en el servicio al Señor, vamos a padecer menos, en todo sentido. En todo sentido. Fuerza. ¿Perdón? Ayalá. Que viene de Ayil, que ya dijimos que es Ayal. En el sentido carnero, un venado macho, cervatillo, ciervo, que viene de Ayil, que es fuerza. De aquí cualquier cosa fuerte. Entonces, ¿en qué nos van a hacer fuertes? En cualquier cosa. En todo. Específicamente, jefes políticamente. Bueno, no quiere decir que por eso nos vamos a meter a la política, ¿verdad? No, porque la mejor política es no hacer política. Pero sí la Biblia dice, oiga, la Biblia dice que el que venciere conmigo, yo lo voy a poner a gobernar sobre naciones. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo se vence? Que ese sería otro tema, ¿va? Sirviendo. Parte de vencer es sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque entonces uno vence en su mente. Uno vence, hermano, en el servicio al mundo. Y entonces uno empieza a depender del servicio a Dios. Yo no estoy diciendo que nos vengamos a meter todos aquí y hagamos lo de aquí de Hueco, ¿ah? Ahí con el señor Koresh. No se trata de eso. Se trata de que yo debo de venir cada día con más ánimos de servir. Lo voy a poner así. Mire, hermano, tal vez no es su caso, pero sí ha sido. Yo le pido en el nombre de Jesús que reflexione en esto, que le estoy trasladando. Si usted ha pensado, hoy me toca ir a servir. Bueno, ya ni modo, ¿va? Porque pues como me pusieron, allá voy. Si así ha sido, aborte ese pensamiento de su vida. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted no es un fuerte. Si no, sus pensamientos van a empezar a ser llevados otra vez al reino de las tinieblas. Cuando usted piense, hoy me tocan los niños, bueno, ni modo, allá voy.
allá yo crecí en el IM, en un lugar muy grande. Hermano, habían unos, ¿qué le voy a decir yo? Unos 800 niños tal vez, más tal vez. Si solo jóvenes éramos, bueno, cuando yo estuve, pues 1200 más o menos cuando nos juntábamos a los servicios. Entonces imagínense ustedes, los niños son más, ¿va? Yo digo que fácil habían unos, sí, tal vez unos, el doble, ¿va? Póngale usted, el doble de niños. Y malamente le llamaban el servicio en la gran tribulación. Y digo malamente, ¿sabe por qué? Porque hoy que entiendo que eso me lleva a alturas. Hermano, mire, yo no me, como dice el apóstol Sergio, yo no me las voy a llevar de fustán con picos, hermano. Es decir, de fondo con encaje, ¿verdad? Para que me entiendan los hermanos de México. Hermano, nosotros deberíamos de estar rogándole a Dios participar en algo dentro de la iglesia. Nosotros deberíamos de estar, mire, yo debería de tener cola allá. Bueno, cola tengo, pero por otras cosas. Yo debería tener allá en la entrada de mi oficina cola de gente para decirme, pastor, déjeme servir, por favor, déjeme servir. Hermano, mire, hoy que entendí esto, ¿sabe qué? Yo me vi negligente. ¿Sabe por qué? Porque entonces, digo yo, ¿dónde están mis alturas? Fíjese que no dice en sus alturas. Dice mis alturas. Lea los 3 pasajes. Habacuc 3:19. 3:19 es, ¿verdad? Lea Salmo, por favor, si alguien búsquelo para que lo leamos. Salmo 33:24 le dije, ¿verdad? No, aquí se lo digo ahorita. 18:33 y segundo libro de Samuel 22:34. En los 3 refiere las mismas cosas y dice, me pone mis pies como de sierva para estar en mis alturas. No dice en sus alturas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué dice en mis alturas? Porque es mi servicio para con Dios. Es mi servicio, es mi trabajo, es mi labor, es mi adoración para con Él. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿Lo tiene? ¿Alguien que lo tenga allá? ¿Qué dice? Yo tengo Habacuc, el que leímos. Ok, el que leímos, pero leamos otro mejor. Bueno, vuelva a leerlo. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervas y me hará andar sobre mis alturas, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Ok, entonces, leamos Salmo, ¿qué? 18:33. ¿Qué dice? Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Y me afirma en mis alturas. Segundo libro de Samuel, capítulo 22:34. ¿Lo tenés aquí? Ahí está. Dice, Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Entonces, ¿dice en algún momento en sus alturas? Dice mis. Porque es su servicio. Es mi servicio. Y esto es algo individual. Mire, otra cosa que le quiero decir. Hermano, usted no se esté fijando cómo sirven los demás. ¿Sabe por qué? Porque eso es meterse a las alturas de otro. Y si sus alturas más parecen valles que alturas, no se vaya a meter porque usted se va a meter al valle. Ahora, claro, lo que el Señor quiere es que, dice la Biblia, cuando anuncia en Isaías y hablando de Juan el Bautista, dice que él viene como una voz que clama en el desierto, hablando y diciendo que todo monte se baje y que todo valle se suba, porque entonces el Rey de Gloria va a entrar en nosotros. Claro, cuando el Señor llegue a nuestras alturas, más bien cuando nosotros lleguemos a nuestras alturas, entonces todo valle
se va a subir a la altura del monte y ahí va a pasar el Señor. Porque la Biblia dice, por entre los montes y collados mi amado viene. No sé si me está entendiendo, pero espero que sí. Hermanos, si algo es importante es servir. Servir. Pero servir en mis alturas. Diga en mis alturas. Quiero que diga algo más conmigo. Dígale, no me voy a meter a tus alturas. Mire a alguien y dígale, no me voy a meter a tus alturas. ¿Sabe por qué? Se lo voy a poner con un ejemplo. Aquí. ¿Qué pasaría si yo viniera y le dijera, hermano Angelito, le toca pastorear la iglesia por 1 año? ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que pasaría? Sea honesto. Bueno, no tan honesto, pues. Pero ¿qué pasaría? ¿Ah? Empecemos con él. Él lo primero que va a preguntar es, hermano, y usted me va a dar los pasajes para predicar, ¿va? No. Entonces, hermano, tal vez en la misericordia de Dios, el Señor lo va a levantar y lo que usted quiera por misericordia. Pero si yo lo asigno a mis alturas, que es a donde a él no lo llamaron, entonces lo puedo yo incluso frustrar. Y le voy a decir algo más, lo puedo hacer perder. Porque son mis alturas, no las de él. A mí me llamaron a pastorear, no a él. A él lo llamaron a dirigir. Entonces que busque sus alturas. A usted lo llamaron, qué sé yo, a limpiar los baños. Busque sus alturas ahí. Porque déjeme decirle algo, hermano. Para lavar baños, se tiene que hacer bien. Alguien que tiene alturas lavando baños, lo va a hacer con tal amor que cuando la gente entre, ahí se va a querer quedar, fíjese. Tal vez ya no haciendo nada, pero decir, el baño tiene algo especial, hombre. Aunque usted se ría. Pero si alguien encontró sus alturas, aplicó sus alturas en ese lugar, ahí se va a querer quedar la gente que llegue. Va a decir, algo tiene de especial el baño. El que llegue, cada quien que va llegando a sus alturas, hermano, va haciendo de sus alturas una fortaleza. Ahora, oiga lo que dice ahí. El Señor es mi fortaleza. ¿Dónde se encontraron a su fortaleza Abraham y su hijo? En el monte, en sus alturas. Por eso hoy entiendo un poco más y me doy cuenta que a cada uno de los hombres de Dios, Dios lo llevó a un monte diferente. Fíjese que a Abraham lo llevaron al monte del sacrificio, al monte Moriah. Porque le voy a decir algo, si hubieran llevado a Moisés, ni siquiera hubiera ido. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la misma mujer de Moisés tuvo que circuncidar a sus hijos y tirarle los prepucios a sus pies y decirle, me eres un hombre de sangre. Porque a todo el pueblo los hiciste circuncidarse, pero a tus hijitos no lo hiciste circuncidar y por poco Dios los mata. Por eso le digo que Moisés no se hubiera parado como Abraham. Si no les pudo ni quitar el prepucio de su pene, mucho menos los iba a subir a un altar para matarlos. Pero lo hizo con Abraham. Porque Abraham lo creyó. Y oiga lo que dijo.
a los siervos les dijo, solo yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. No dijo y volveré. Porque cuando yo suba a mis alturas, entonces ahí se va a manifestar el poder de Dios y su fuerza. O lo levanta, o hace algo. Porque ahí voy a encontrar la fortaleza de Dios. Pero ya es tarde, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto quisiera hablarle más de esto? Fíjese. Hay muchas cosas más, pero dejémoslo ahí. Después vamos a analizar cada una de esas cosas que son el ayil, ¿verdad? Póngase de pie en esta hora. Y mire Lucas 22 lo que dice, lo que Isaías, todavía me faltó explicarle todo lo que Isaías 52:7 dice. Vaya y léalo por lo menos. El servicio es algo sobrenatural. Diga conmigo, el servicio es algo sobrenatural. Nos va a llevar a sobrenaturalidades. Las sobrenaturalidades de Dios, hermano, no se ven desde el valle. Las sobrenaturalidades de Dios se ven desde los valles, desde los montes. Mire, busque por favor ese pasaje. Dice la Biblia que el Señor le fue a hablar a Abraham, lo sacó de su tienda y se lo llevó a un monte. Y estando en ese monte le dijo, hasta donde puedas ver, te voy a dar. Y eso es sobrenaturalidad. Cuando usted y yo nos paramos en los montes, hermano, entonces vamos a empezar a ver la grandeza que Dios tiene frente a nosotros. Desde el monte, fíjese que estaba escuchando una predicación que dice que lo sacó de la tienda y se lo llevó a un monte. Dice ahí en nuestras Biblias. Pero en el original no dice así, sino que dice que y muchos rabinos que interpretan la palabra, dice que él lo tomó y lo sacó de la tierra. Y entonces lo hizo ver la tierra desde fuera como un satélite. Y por eso le dijo, cuenta las estrellas. Eso es extraordinario, hermano. Eso es extraordinario. Qué Hubble ni qué nada. A él lo sacaron de la tierra y lo llevaron a ver todas las estrellas. Por eso le dijo el Señor, cuenta las estrellas y así será tu descendencia. Cuenta la arena del mar y eso, así van a ser tu descendencia. Mira el polvo de la tierra y así será tu descendencia. No le estaban hablando de esta tierra solamente, le estaban hablando del cosmos completo. Cuando nosotros subimos a las alturas, cuando nosotros servimos a Dios en nuestras alturas, nos van a llevar a ver las cosas fuera de esta tierra. Y qué decir, todavía me falta hablar de por qué nosotros predicamos y tenemos que predicar, por qué tenemos que hacer evangelismo. Porque Pablo se lo dijo a Timoteo, haz obra de evangelismo. ¿Sabe por qué? Porque siempre que aplicamos este verso, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Es que no lo tocamos hoy. Cuánto me hubiera gustado hacer una vigilia, pero démosle gracias al Señor. Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amado Dios, muchas gracias. Gracias, bendito Rey de misericordia. Porque cuando solicitamos la ayuda de tu Espíritu, Señor, somos instruidos, somos llevados, Señor, a entender las cosas, Señor amado. Y nosotros hoy creemos, Señor, que no pereceremos, Señor, en un servicio mediocre o en un servicio incluso hasta menospreciado, sino que nosotros, Señor, tendremos, Señor,
Un servicio tan extraordinario, Padre, porque lo hemos entendido. Y tiene. Porque hoy tu Espíritu, Señor, nos ha traído, al menos para nosotros, esta revelación. Probablemente alguien ya lo haya sabido, pero para nosotros es un gozo saberlo. Porque entonces eso nos va a llevar, Señor, a ese servicio, Señor, sobrenatural, de sobrenaturalidades. Bendito seas tú, oh Padre Celestial. A sus discípulos los llevó a otro monte antes de irse. Estuvieron en otro lugar llamado el monte del aposento alto, y ahí llegó el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, en cada lugar, en nuestros montes, en nuestras alturas, ahí tu servicio que sea el mejor. Si tus alturas están los niños, te vas a dar cuenta de un cambio extraordinario de esas criaturas. Va a descender el poder del Espíritu Santo bautizándolos con sus lenguas. Cuando tú vayas y les ministres y encuentres en ellos tus alturas, cuando sirvas, cuando estés levantando las sillas, cuando estés pasando, hermano, la vacuum, la aspiradora, y encuentres ahí tus alturas, vas a empezar a ver cómo en esas alturas las sobrenaturalidades de Dios van a empezar a darse. Cuando estés poniendo los Kleenex, cuando estés aquí, hermano, cantando, tocando, alabando, cuando estés enseñando, cuando estés llevando, hermano, un tratado, cuando le estés hablando a los de tu empresa, cuando estés en el sonido, cuando estés en la cafetería, y ahí sean las alturas tuyas, vas a ver cosas sobrenaturales. Y yo también. Porque el servicio es la sobrenaturalidad de Dios. Así clama mi alma. Llévate por favor este pensamiento y medítalo. Por eso el Señor Jesús dice, y ciñéndose una toalla, empezó a lavar los pies. Les cambió las sandalias que tenían porque estaban polvosas. Y les dijo, aunque yo soy el mayor está sirviendo. Nos vino a dar una enseñanza de servicio. Él es el mayor, no porque se sentaba a la mesa, sino porque fue el que sirvió. Y así lo hace delante del Padre siempre.